pues vamos a hacer una presentación del contenido de BIOS Megafauna segunda edición. En este nuevo vídeo del canal vamos a dedicarnos a la segunda entrega de la trilogía BIOS de Phil Eklund. ¿De acuerdo? BIOS Megafauna segunda edición es un juego de Phil Eklund, John Maker y Andrew Doll del año 2017, de cuyo, una segunda edición, ¿vale? Porque esto es una reimplementación de un juego anterior que también se llamaba BIOS Megafauna, que a su vez era una reimplementación de un juego que se llamaba American Megafauna. Digamos que a lo largo de los años Phil Eklund ha ido puliendo este juego hasta llegar a esta versión que podemos considerar prácticamente definitiva, esperemos, ¿de acuerdo? En este caso, este ejemplar pertenece a la segunda tirada, una tirada de reimpresión del juego, ¿de acuerdo? La segunda tirada se caracteriza porque algunas erratas de las cartas se corrigieron y porque cambiaron algunos materiales de la producción. Lamentablemente otras erratas aparecieron en esta edición, otros cambios que nadie midió, que comentaremos en este vídeo. ¿Cómo se identifica la segunda tirada de la primera? Bueno, pues en la segunda tirada los logos de Ion Game Design y Sierra Madre Games están juntos, aquí en esta esquina inferior derecha de la caja. En la primera tirada los logos estaban separados, ¿de acuerdo? En un lado de la caja estaba el de Ion y en el otro lado estaba el de Sierra Madre. Bueno, esto, si alguien quiere verlo, pues puede echarle un vistazo al vídeo de Julius Fairfax, que está hecho con la primera tirada de este juego. Pues bueno, vemos que la caja es así apaisada, tiene un formato un tanto extraño. Ningún juego de la serie BIOS mantiene el mismo formato de caja, lo cual a algunos les molestará, a otros no, pero bueno, es algo que hay que considerar. Por tener una comparación directa, esta caja tiene exactamente la misma longitud que la caja de la edición española de Pax Porfiriana, pero esta tiene menos fondo, ¿vale? Bueno, eso por ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro de este juego. Hay que comentar que este juego, que este vídeo no es un unboxing como tal, porque bueno, yo ya tengo el juego abierto, clasificado y todo, ¿vale? Simplemente es una presentación del contenido para que se eche un vistazo a lo que viene dentro, para advertirle un par de cosillas que han cambiado en esta tirada, ¿vale? Y bueno, para darlo un poco a conocer. El juego está en inglés, no tiene edición en español, no se espera que la tenga, pero al 99% yo diría que es independiente del idioma, porque ya veremos que prácticamente todo funciona por iconos. ¿Vale? Entonces vamos a echar un vistazo al interior. Abrimos la caja y lo primero que vamos a ver va a ser el manual. Y bueno, esto, como siempre, algunas bolsitas tip, ¿vale? Que vienen incluidas en el propio juego. Vienen bolsitas entre las bolsitas que vienen aparte, que son estas, y las que ya contienen los componentes de primera. El juego tiene suficientes bolsitas para guardarlo todo y tenerlo todo bien clasificado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el manual. El manual mantiene el mismo formato de la caja, BIOS Megafauna, segunda parte de la trilogía BIOS. Y bueno, vemos que es un manual satinado a color. En total tiene unas 38 páginas, si no me equivoco. Y bueno, la información la presenta como vemos. Como se está viendo, la impresión a color tiene dos tintas, porque la impresión en negro es para las reglas básicas del juego y la impresión en azul, como ya también pasaba con el BIOS Origins, es para las reglas avanzadas, ¿vale? Para las que se suponen que son las reglas completas. Entonces, bueno, eso por ahí. Como vemos, la estructura del manual está organizado como un manual, digamos, de tipo Wargame, por secciones numeradas, ¿vale? Que a su vez tienen su epígrafe. Por ejemplo, aquí vemos D6, D6A, D6B, D7, mutágeno, D7A, pues sección dientes y garras, etcétera, ¿de acuerdo? B, el límite de corazón, por ejemplo, ¿vale? Y luego todas ellas se van refiriendo unas a otras. Aquí, por ejemplo, vemos latitudes, sección de 5A, vemos que extinción, y 3, tirada de mutágeno, a 8B, en fin. Así es como presenta la información, ¿de acuerdo? De una forma totalmente, digamos, analítica, ¿vale? De una forma totalmente analítica. Aparte de lo que son las propias reglas, el manual incluye esta especie de notas, estas notas al pie, que vemos aquí que se van, bueno, pues hay un buen montón de ellas, en las que, como es habitual en los juegos de Phil Eklund, pues lo que se nos ofrece es información por si queremos seguir investigando por nuestra cuenta, o si queremos leer más o buscar más información sobre los aspectos científicos en los que se basa el juego. Pues un juego que pretende ser científicamente riguroso, al igual que los packs eran juegos que pretendían ser históricamente rigurosos, y por tanto
pues Eklund te da las herramientas para que puedas seguir bicheando por tu cuenta si quieres aprender más sobre lo que se expone aquí, ¿vale? En este caso, esta segunda parte de la trilogía BIOS, pues BIOS Megafauna empieza donde termina BIOS Génesis, que sería el primer volumen, con la aparición de los primeros organismos complejos, y recorre la historia de la vida hasta la aparición de la conciencia, ¿de acuerdo? El momento en el cual termina BIOS Megafauna y comienza BIOS Origins, ¿de acuerdo? Ya sabemos que a BIOS Origins le continúa High Frontier con la exploración espacial, y hace poco, hace un par de semanas, salió ya el Kickstarter de BIOS Mesofauna, que es un juego que digamos que era paralelo a este BIOS Megafauna, centrado en el mundo de los insectos, ¿vale? Y que no deja de ser una versión simplificada de este Megafauna. Algo que hay que decir del manual es que este manual, si bien es muy exhaustivo y muy completo, no es la mejor forma de aprender a jugar este juego. Precisamente por eso, precisamente por la forma en la que expone las reglas, te va contando todas las reglas, pero a una simple lectura del manual no es difícil, o sea, es muy difícil hacerse una idea de cómo se juega este juego. Yo recuerdo en un podcast, no es Ciudadano Mipel, que no me acuerdo quién era, creo que era Miguel, de Entre Meeples, dijo que terminó de leer el manual y no le quedó claro si el juego era competitivo o cooperativo. Bueno. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues aquí vemos en esta sección Heavy Card War Tutorial. El propio manual te dice, vamos a ver si lo enfocamos, dice, oye, esto es una presentación exhaustiva de las reglas de BIOS Megafauna, pero desde luego no es la mejor forma para aprender a jugar. Un tutorial en vídeo puede ser de gran ayuda, y ellos se refieren al tutorial de Heavy Card War, que bueno, es un canal de YouTube con el que Sierra Madre Games tiene un acuerdo para divulgar sus juegos y para realizar presentaciones, partidas de ejemplo, tutoriales, etc. Entonces, bueno, yo dejaré en la descripción un link al tutorial, del mismo modo que dejaré algunos links a recursos en la BGG, como reglas, bueno, las reglas traducidas, están traducidas al español, ¿vale? Por Manuel Sufo, que es el traductor de Pax Renaissance, y aparte hay también un resumen de reglas en versión amigable para seres humanos, como ya mismas se declaran, a cargo de Manuel Mendaña, que bueno, ayuda, la verdad es que ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, aparte el libro de instrucciones se completa con algunos ensayos de Phil Eklund, ¿de acuerdo? El ciclo del carbono, algunos gráficos donde se refleja pues la evolución de la vida en la Tierra, los diferentes parámetros atmosféricos o biológicos, los glaciares, o sea, las glaciaciones y demás ensayos, ¿vale? Glosario al final y la piedra roseta, una especie de ayuda de juego de referencia rápida para los distintos iconos que hay, ¿vale? Bueno, pues esto es el manual de BIOS Megafauna. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos ya los componentes de jugador, ¿vale? Es un juego para 1 a 4 jugadores, donde cada jugador va a llevar pues a un filo, digamos, a una rama de los árboles biológicos de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que traen los componentes de jugador. Ya, como dije, lo tengo todo clasificado. Por una parte tenemos cartitas, a ver si consigo sacarlas de aquí. Por una parte tenemos cartitas. Esta carta es la que se llama el arquetipo inicial, ¿de acuerdo? Es, digamos, la carta de inicio a partir de la cual se va a construir el muestrario del jugador. Y bueno, aquí vemos una carta doble cara, ¿vale? En este caso un ser marino, en este caso un ser terrestre, el color verde indica que es para plantas, y lo que veíamos, prácticamente todo funciona por iconos, ¿de acuerdo? Aquí icono fósil, aquí icono de montaña, aquí, bueno, una ilustración, un icono de planta carnívora, hay texto, ¿vale? Por ejemplo, límite de acciones, ahí te indica cuál es el límite de acciones, ahí te indica cuál es el límite mutágeno, el tamaño. Hay algunos textos aclarativos, pero prácticamente todo funciona por iconos, ¿de acuerdo? Una característica, decíamos, de este juego, que es prácticamente independiente del idioma. Más componentes de jugador. Bueno, pues aparte de la carta de arquetipo inicial, tenemos una ayuda de juego, tanto para las reglas de movimiento, para la dispersión de nuestras especies, ¿vale? Como las reglas de competición entre carnívoros, competición entre herbívoros, ¿vale? Cuando hay que establecer quién gana en un ecosistema, en lo que en el juego se llama un bioma. Cuando hay varias especies presentes en un bioma, se establece una competición y al final gana uno. Bueno, pues esto se resume en esta ayuda de juego.
Esto es una ayuda. Y esto de aquí es la carta de neonatos, ¿de acuerdo? Al final esto es un indicador para la compra de cartas del mercado, esto ya lo veremos, ¿vale? Al final, con muchos juegos de la serie, muchos juegos de Phileknus, se establece un mercado de cartas y cada carta tiene un coste. Bueno, pues aquí vemos el esquema y vemos los costes de cada carta, que se pagarán aquí como con fichitas que llamaremos neonatos, ¿vale? Aquí demás iconos de las emociones, etcétera, ¿vale? Y por detrás también tiene reglas de movimiento. Esto, pues yo creo que esto es una errata porque como vemos aquí hay exactamente la misma información en esta y en esta, reglas de movimiento. Yo entiendo que en una de las dos se ha perdido la secuencia de juego, la ayuda de secuencia de juego, que en esta segunda tirada no viene, ¿vale? La secuencia de juego, que es, bueno, pues primero la fase de eventos, después está la fase de acciones, después está la fase de dispersión y por último la fase de premios, que bueno, que en esta tirada, como digo, se ha perdido, entiendo que por una errata. Bueno, pues estas son las cartas que son componentes de los jugadores y aparte, como componentes de los jugadores, tenemos pues ya madera, ¿de acuerdo? Madera y dados. Como vemos, aquí viene la bolsita de sílica gel, venía incluida, ¿vale? Viene bolsita de sílica gel de sobra para cuidar todos los componentes, lo cual es un detalle. Y aquí ya vemos pues lo que son los componentes de jugador. Vemos que por una parte tenemos dados, ¿vale? Dados, son un poco pequeñitos, pero bueno, dados que nos servirán para indicar el tamaño de nuestra especie o para hacer alguna tirada, ¿de acuerdo? Que sea necesario. Tiradas de mutación, por ejemplo, o, bueno, tiradas de mutación, no, tiradas de, ¿cómo se llamaba? De eventos, para algún evento que haya que determinar el resultado con una tirada. Pues aquí está. Y luego ya está lo que son las fichitas de madera, en los cinco tipos, ¿de acuerdo? Que hay. Que por una parte están esta especie de esferitas, que son lo que se llaman los arquetipos, digamos que son la parte más básica de nuestras formas de vida, y luego están las distintas variantes que nos encontraremos, ¿vale? Que son, pues, estas de aquí, estas 4 variantes. Por una parte, los voladores, son estos, voladores, los nadadores, los acorazados y los excavadores. Bueno, pues nada, un total de 35, 7 por 5, 35 componentes de madera y los 5 dados. Estos son los componentes de cada jugador. Y como decimos, esto lo hay para cada uno de los 4 colores del juego, ¿de acuerdo? Estos 3 son animales, naranja, blanco y negro son animales y estos de aquí, los verdes, son plantas que tienen alguna diferencia, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos en el juego? Bueno, pues nada, fichas de monstruo, que esto es cartón troquelado, ¿de acuerdo? Pues para indicar que nuestra especie ha desarrollado características de monstruo, esto es que, bueno, que aumenta el número de órganos, pues se indican con estas fichas impresas a una cara. Una de las cosas que ha cambiado en esta segunda impresión es que, en esta segunda tirada de la edición del juego, es que las fichas de monstruo han cambiado los iconos en las cartas, pero no los iconos aquí en las fichas ni en el manual del juego. Por tanto, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Se puede considerar que es una errata. Luego, si vemos alguna carta en la que salga una ficha de monstruo, pues lo comentaremos. Pero básicamente en las cartas es un dado con una flecha para afuera, hacia afuera, y aquí, bueno, pues es este dado rodeado de una silueta de monstruo con un más. ¿Vale? Bueno, eso es por ahí. ¿Qué más cosas? Bueno, pues aparte de las fichas de monstruo, tenemos más piezas de troquel, que son los premios fósiles. ¿De acuerdo? Que son estos de aquí. Bueno, pues unos premios, una suerte de puntos que se llevarán los jugadores. ¿De acuerdo? Troquel sin más. El cartón es bueno, es de un par de milímetros me parece, y la verdad es que está bien, el troquel es bueno, es de buena calidad. Se troquela fácilmente, no quedan rebabas, etc. Está muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo. ¿Qué más cosillas tenemos aquí? Bueno, pues tenemos los cubitos de órganos. Cubitos de madera para indicar los distintos órganos que tiene nuestra especie.
¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos los cubitos azules representarán órganos reproductivos, los cubitos rojos representarán órganos nerviosos, los amarillos órganos del sistema circulatorio, los verdes del sistema digestivo, etcétera, ¿vale? Tenemos también los cubitos blancos. Bueno, así representamos los órganos de nuestras especies. Vienen un buen número de cubitos y de hecho a mí incluso me vienen cubitos de repuesto. Cubitos de repuesto, ¿por qué? Pues porque el juego tiene 110 cubitos de estos, ¿vale? 25 de los 4 colores azul, amarillo, rojo y verde y 10 blancos. Y en el manual indica que son un límite. Entonces, bueno, aquí a mí me vinieron en esta caja pues 3 más de cada tipo, menos los blancos, así que entiendo que estos son repuestos. ¿Qué más tenemos dentro de la caja? Bueno, pues vamos a ver. Ya vamos a hablar de las cartas. Vamos a ir empezando a ver las cartas. ¿Vale? Tenemos aquí una carta de era, ¿vale? Para ir marcando a qué era pertenecen los eventos. Era 1, era 2, era 3 y era 4, ¿vale? El juego empieza en la era 1 en el paleozoico y termina en la era 4 en el cuaternario, ¿vale? Simplemente es para marcar, pues bueno, los eventos que están activándose. ¿Qué más tenemos? Tenemos la carta de Medea, que es la carta de supervillano. La Medea, digamos, son todas esas especies de microorganismos, etcétera, etcétera, que hay por ahí, ¿vale? Que alteran los equilibrios biológicos del juego. En este caso, el jugador que tenga la carta de Medea pues recibe unos poderes especiales a la hora de resolver los eventos, ¿vale? Y esta carta por detrás tiene de nuevo el resumen de reglas de la competición biológica. Esta carta en la primera tirada es la que tenía por detrás la secuencia de juego. Que bueno, aquí pues se ha perdido, vemos que han puesto también la competición. La Medea, el supervillano, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las 4 cartas de herramienta a doble cara. Aquí las cartas no tienen trasera, ¿de acuerdo? Y es bueno, pues que las especies en determinadas condiciones pueden aprender a usar herramientas y eso se refleja adquiriendo una de estas cartas. Vemos los iconos, además de un color, tienen una carita, con lo cual, bueno, pues esto es para hacérselo un poco más amigable a las personas que tengan daltonismo o algún tipo de ceguera al color, ¿vale? Bueno, pues estas son cartas, digamos, especiales. Y luego ya están las cartas a las que se les da más cariño durante el juego, que son por una parte las cartas de eventos, ¿vale? Hay 4 mazos de cartas de eventos. La carta de eventos extraterrestres y luego las cartas de clima, las cartas de eventos asociados al estado climático, que bueno, están las cartas cuando el clima es muy cálido, cuando el clima es, digamos, óptimo, que es lo que se llama en inglés Goldilocks, en español lo tradujeron como Ricitos de Oro, en la traducción que os comenté, y cuando el clima es muy frío. Bueno, pues nada, simplemente en cada turno se va a robar una de estas cartas, se va a robar como mínimo una carta de evento extraterrestre y muchas veces se va a complementar con otra carta de evento en función del estado de la atmósfera, que esto ya es algo que vamos a ver luego. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, vemos que se establece el orden de turno, primero el jugador verde, después el naranja, después el blanco, después el negro. Vemos que hay un cráter que afectará a una determinada masa continental. Luego ya están los iconos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, aquí por ejemplo vemos que se va a producir una deriva continental que posiblemente provoque una colisión de 2 masas de tierra. Aquí vemos un evento de clímax y aquí vemos pues una transferencia. En este caso se transfiere un disco blanco de la atmósfera a las nubes, ¿vale? El ciclo del agua. Cráter lo hemos dicho, aquí se transfiere un disco negro de la costa a la atmósfera, se transferirá un disco verde de la reserva de oxígeno a la costa, un disco blanco de las montañas a la atmósfera, en fin, son eventos que se irán resolviendo, que alterarán la composición de la atmósfera terrestre muchas veces, o que provocarán pues cosas como impactos de meteoritos, alzamiento de cadenas montañosas, deriva continental, etc. Eso es lo que hay en los mazos de evento, ¿de acuerdo? Y estos mazos de eventos, estas cartas, bueno, volvemos a comentar lo que ya dijimos, que prácticamente el juego es independiente del idioma. Todo este texto es ambientación, ¿de acuerdo? El título, Anillo de Fuego, el Mointer Thermal, Hiperthermal, simplemente es ambientación. Lo que cuenta son los iconos, que bueno, con el glosario pues lo convierte en independiente del idioma,
salvo el reglamento. Y luego ya tenemos pues lo que son el grueso de las cartas del juego, que son las cartas de mutación, ¿de acuerdo? Las cartas de mutación en 4 colores, como igual que vimos los cubitos, ¿vale? Pues están las azules, que son las mutaciones reproductivas, las verdes, las mutaciones digestivas, las amarillas, las mutaciones circulatorias, y las rojas, las mutaciones nerviosas. Entonces, bueno, vamos a ver una de ejemplo. Cuando uno compra una mutación, pues se la pone por su lado no promocionado, digamos, ¿vale? Nada, aquí de nuevo tenemos la ilustración. Esto es texto de ejemplo. En este caso, cuando uno compraría esta mutación, pues pondría un cubito amarillo, indicaría un órgano circulatorio, ¿de acuerdo? Y ya lo que tenemos arriba es una pista de lo que tenemos a continuación, por detrás, ¿vale? Cuando se promociona la mutación, porque con una determinada acción del juego podemos promocionar la mutación y darle la vuelta a la carta. Y así ya iremos formando nuestros organismos, ¿de acuerdo? Iremos formando nuestras distintas especies. En este caso, de nuevo, se funciona por iconos. Aquí tenemos un indicador del tamaño de la especie. El tamaño, pues, por ejemplo, aquí vemos que esta especie tendría el tamaño 6, ¿vale? Se indicaría con el dado. Tamaño 6, tiene un cubito, un órgano reproductivo, y además tiene incluso una emoción, en este caso amarilla, ¿de acuerdo? Luego, cuando uno vaya formando uno puede ir agrupando diferentes mutaciones vamos a verlo, uno puede ir provocando diferentes mutaciones para ir formando su especie. En este caso, pues ya tenemos una mutación más compleja donde ya hemos desarrollado una emoción completa, ¿vale? Esto se puede ir combinando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos varios ejemplos. Aquí vemos varios ejemplos, ¿vale? También podríamos haberlo combinado con esta, ¿vale? O incluso, vamos a ver si aquí formamos un ejemplo. Si aquí formamos un ejemplo, aquí parece ser. Bueno, lo vamos viendo, ¿no? Simplemente se van formando aquí, por ejemplo. Se van formando diferentes emociones, ¿de acuerdo? Aquí está. Por ejemplo. Luego se pueden ir combinando. Aquí hemos formado dos especies con cada una solamente con 2 piezas, pero bueno, pueden ser más largas, más complejas, y bueno, incluso si se llegan a formar una especie que tenga 3 emociones, me parece, pues esa especie ha desarrollado el lenguaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, estos son las cartas de mutación, por su lado no promocionado y promocionado. Estas sí son la base, el motor del juego. ¿De acuerdo? El juego establece, digamos, 2 competiciones. Una primera competición por la especie, por el desarrollo de la especie, y luego una competición por el tablero. Y ahora ya sí, vamos a ver el tablero. El tablero se compone de cratones. Vamos a ver primero estos de aquí. ¿De acuerdo? Estos son cratones para modos de juego alternativo. Estos dos son de Venus. Estos dos son de Marte. ¿De acuerdo? Para modo solitario, para diferentes modos multijugador, cooperativo, competitivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son los cratones extraterrestres, y esto tenemos, vamos a ver por aquí, también los cratones terrestres, que son ya los del juego, digamos, convencional, ¿vale? La Tierra tiene 4 cratones, y luego cada uno de los 2 planetas extraterrestres pues tiene dos cratones cada uno, 2 Marte y 2 Venus. ¿De acuerdo? Pues nada. Estos son, vamos a ver si me hago un poco más de espacio, porque lo voy a necesitar. Vamos a ver si lo pongo por aquí. ¿De acuerdo? Pues nada, estos son los cratones. 4 cratones terrestres: Laurantia, Siberia, Gondwana y Báltica, con diferentes iconos, diferentes biomas, ¿vale? Aquí biomas acuáticos, aquí biomas, digamos, vegetales, aquí pantanos, ¿vale? Incluso los espacios entre cratones. Esto, por ejemplo, este hueco se considerará
se considera una costa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso por ahí, los cratones. Los cratones pueden derivar, ¿vale? Como vamos a ver a continuación, pueden unirse, pueden combinarse para formar continentes, ¿de acuerdo? Una cosa así. Es un juego que simula también la tectónica de placas, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Estos son unos discos que vamos a comentar ahora. Y tenemos aquí la regleta. Tenemos aquí la regleta de latitud, ¿de acuerdo? La regleta de latitud es la que nos dirá, hay 3 con 6 climas, ¿vale? ¿De acuerdo? Dependiendo del estado de la atmósfera, se elegirá uno u otro, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos si el clima está, si la atmósfera está fría, ¿de acuerdo? En Goldilocks Cool, pues nos quedaremos con esta regleta. Y así el primer cratón pues encajará ahí, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí se establecerán las latitudes de todos ellos. Las latitudes que se determinarán con los dados de latitud. Cada cratón tendrá un dado, mientras no esté unido a otros, que indicará en qué latitud está. Si por ejemplo este cratón ahora mismo está en la latitud 4. Este de aquí, al principio del juego, también está en la latitud 4. ¿Que se desplaza hacia arriba por deriva continental? Bueno, pues ya se modificará a la latitud 3. ¿De acuerdo? ¿Que choca con este y forma un continente? Bueno, pues ya se queda con la latitud de este de aquí. ¿De acuerdo? Esos son, así se simula pues la tectónica de placas. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hay que decir de los componentes del juego? Bueno, pues, o del tablero del juego, mejor dicho. Bueno, pues ya lo último es lo que es el tablero atmosférico, el reservorio atmosférico, ¿vale? Y esto se complementa con estos discos de aquí, que reflejarán los distintos indicadores de la atmósfera. Por ejemplo, los discos verdes, mientras estén aquí en la atmósfera, vemos que aquí la primera columna es el nivel de oxígeno, la segunda columna es la cobertura de nubes, la tercera columna es la temperatura. Bueno, pues nada, pues los discos verdes nos indicarán el nivel de oxígeno. Cuando están en la atmósfera son oxígeno. Cuando pasan por determinados eventos, pues pasan al tablero, pues ya se consideran pues bosques o floraciones de distinto tipo, ¿de acuerdo? Los indica con los discos verdes, el oxígeno. Los discos blancos, pues los discos blancos están asociados al ciclo del agua. Mientras estén aquí en la atmósfera, pues indicarán cobertura de nubes. Si pasan al tablero, pues por ejemplo indican un glaciar, indican la presencia de hielo, ¿de acuerdo? Indican la presencia de hielo. Estos son los discos blancos. Y los discos negros, igual que los discos blancos son el ciclo del agua, los discos negros son el ciclo del carbono, ¿vale? Mientras estén en la atmósfera, pues indicarán el carbono, ¿vale? Atmosférico, y cuando pasan al tablero, a los cratones, pues indicarán, por ejemplo, si colisionan dos cratones, pues se formará una montaña, ¿de acuerdo? Se alzarán cordilleras. Entonces, bueno, también los indicadores de discos tienen un significado asociado. Por ejemplo, el oxígeno nos indica las acciones disponibles. Vemos ahí, por ejemplo, que tiene en el corazón, bueno, eso es el número de mutaciones. Vemos que el disco negro tiene 4 acciones para este nivel de oxígeno. El disco blanco, bueno, pues eso me parece el que está descubierto es el mutágeno número 2 para las plantas, ¿de acuerdo? Dos mutágenos, y los discos negros y blancos aquí en la temperatura pues nos indicarían el estado de la atmósfera. En este caso vemos que lo que está descubierto es atmósfera fría, que corresponde con esta regleta de latitudes. Cuando esto vaya cambiando, pues la regleta cambiará, ¿de acuerdo? Una curiosidad es que aquí vemos una línea blanca, ¿vale? Que parte de aquí, luego aquí y luego aquí, que nos indica el estado actual de la Tierra, ¿de acuerdo? Aquí vemos que ahora mismo tenemos más o menos un 21% de oxígeno en la atmósfera, con esta cobertura de nubes
y en una edad de hielo. Ahora mismo estamos en el presente en una edad de hielo, porque por definición en la Tierra, esto me enteré yo a raíz de este juego, una edad de hielo, o sea, se considera edad de hielo cuando hay casquetes glaciares fijos, como ahora mismo sucede en los polos. Bueno, pues nada, esto es una mera curiosidad. Pues nada, esto ya hemos revisado todo lo que contiene el BIOS Megafauna segunda edición. Como vemos, es un juego que va bastante bien servido de componentes. Es un juego que es complejo, ciertamente, como los juegos de Eklund, pero que luego, una vez se consigue desentrañar el reglamento, lo que tiene detrás es básicamente una especie de juego de mayorías muy tematizado, con el que además se aprenden muchas cosas interesantes. Por tanto, yo creo que si estos juegos nos gustan, que es una cuestión absolutamente de gustos, conviene mucho acercarse a él. Bueno, pues nada, esto es lo que ha dado este vídeo, esto es lo que trae dentro de la caja el BIOS Megafauna. Un saludo.